Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, decláralo, eres mi deseo, Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor, cantamos y celebramos por tu amor, Jesús, que es para siempre, que es incondicional, Jesús, porque tú nos amas en todo tiempo, en todo momento, Jesús. Te adoramos. Tú nos amas, Dios.
Dios me ama. Oh, gracias Jesús por tu amor, siendo imperfecto, aún sin merecerlo. Dios me ama. En todo tiempo tú me amas. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si aún estoy caído, Él no me dejará de amar, porque sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos para mí. Tú nos amas, Dios. Recibo tu amor, Jesús. Recibo tu amor. Yo recibo tu amor. Recibo tu abrazo. Oh, Jesús. Porque sin tu amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, sin condición. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos. Una vez más, decláralo. Dios me ama. Oh, me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Oh, tú nos amas, Jesús. Tú nos esperas con tus brazos abiertos para llenarnos de tu amor, Jesús. Oh, gracias, Señor.
Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo tesoro de mi alma y corazón. Es tu gracia, aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Una vez más decimos, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Oh, Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo, nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Una vez más, Jesús. Jesús, tu copa no se secará. No, no. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo,
presencia, tu presencia. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, gracias Señor. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos volvemos a ver. Estaba muy emocionado ahí atrás cuando el poder reunirnos nuevamente en torno a esta comisión que nos dejó el Señor, el de ser iglesia. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Estaba muy emocionado ahí atrás. Y le doy gracias a Dios por podernos reunir de nuevo, por poder compartir la palabra, por poder alabar juntos, por poder vernos, saludarnos, reírnos. Gracias a Dios por eso. Amén. Señor, gracias por este momento. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y tu palabra, Padre. Bendice este momento, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. Y que la palabra, Señor, es una semilla certera, Padre. Disponnos, Señor, como buena tierra, Padre, para recibir el mensaje, Señor. Y que este mensaje dé fruto, Señor, dé fruto en nuestra vida, Padre. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5. No sé si alguien nos puede ayudar con los textos. ¿Sí le entienden? Ok, muy bien. Vamos a leer segunda de los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 20. Y ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Y dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Yo estaba leyendo otra versión de esta palabra, y Pablo literalmente está diciendo: para mí, la muerte de Cristo, el propósito de la muerte de Cristo es reconciliar al mundo consigo mismo. El que había sido ofendido por nuestros actos, por nuestros pecados, propició la reconciliación por medio de su Hijo amado. Y Pablo lo ve de esa manera. Y yo pienso que por eso Pablo, en otra parte de las Escrituras, dice: es que si Cristo no murió y resucitó, en vano estamos aquí. Comamos y bebamos, que mañana nos vamos a morir. Pero Pablo tenía muy certero, era una certeza en su corazón de que Cristo había muerto
para reconciliarnos, para darnos nueva vida. Y es algo muy hermoso. Y resumiendo esta palabra, pues habla de eso. Dios estaba reconciliándonos consigo mismo a través de su Hijo amado. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero nos encargó la palabra de la reconciliación. Dios nos, ese propósito de salvación nos llama a que nosotros nos involucremos en el ministerio de la reconciliación, que seamos parte, instrumentos en sus manos para que otras personas se reconcilien con Él. Dice Pablo, somos embajadores. Claro que en ese tiempo se refería a Él y a los que andaban con Él, a la iglesia de aquel tiempo, pero nosotros ahora somos de ellos. Entonces nosotros somos embajadores, y un embajador lo que va a hacer a otro lugar es a establecer un puente, un vínculo con aquellos que no nos conocen, que no conocen, en este caso, a Dios. Y él termina diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí nos hace ver que somos un instrumento. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Cómo nosotros, Dios nos llama a que nosotros estemos dispuestos a ser un instrumento en sus manos para reconciliar al mundo con Él. Y termina diciendo Pablo, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y ese debería ser parte fundamental de nuestra vida, algo natural en nosotros. Buscar que cada vez más gente se reencuentre con Dios, con su Creador. Porque la verdad, yo estaba leyendo las Escrituras y veo que el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, lleva sobre sí una condena muy pesada, muy fuerte. Y lo hace vivir apartado de la gracia de Dios. Cuando yo estaba leyendo las Escrituras, leía por ejemplo Isaías 57:2 o 59:2. Voy a esperar a que lo pongan para estar seguro. Isaías 59:2. Siempre que empiezo a escribir, trato de hacer las palabras bien claras, bien las letras en su tamaño, pero ya después no puedo. Y ahí es donde me confundo y termino escribiendo como los doctores. Pero mire lo que dice Isaías al pueblo de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? División entre ustedes y entre Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De eso hablábamos el domingo pasado. Le digo, mucha gente en medio de lo que estamos viviendo está clamando a Dios, pero parece que la cosa se arrecia más que disminuir, porque hay un elemento que Dios está esperando de parte de nosotros para inclinar su oído y escuchar nuestras oraciones y nuestras súplicas. Hermanos, la muerte de Cristo no es un hecho estéril. La muerte de Cristo no se dio para que todas las cosas siguieran igual, para que no se produjera ningún cambio ni ningún fruto en la vida de la humanidad. La vida de Cristo es un propósito, y el propósito principal es reconciliar al mundo con su Dios, con su Creador. Porque como vemos lo que dijo Isaías, estaban apartados por sus iniquidades. Ahí mismo en Isaías 48:22, no lo busquen, dice que el malvado, dice, nunca encontrará la paz. En Romanos 8:7 dice que los designios de la carne, es decir, los planes que nosotros hacemos mundanamente, crean enemistad con Dios. Todo lo que nosotros planeamos, dirigidos por el mundo,
sin tomar en cuenta a Dios, sin temor de Dios, crea una enemistad. ¿Y quién quiere tener una enemistad con Dios? Efesios 4:18 dice que en otro tiempo teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿Se acuerdan cuando les decía que cuando nosotros tenemos a alguien que amamos, que le decimos a Dios, ay Dios, cómo quisiera que entendiera este hombre, este cabezón? Pues con el entendimiento entenebrecido, dice la palabra. Colosenses 1:21 dice que en otro tiempo éramos de ánimo hostil. Y yo creo que hemos experimentado eso cuando a veces tratamos de hablarle de Dios a alguien. Seguramente alguien le ha contestado de una manera hostil. Y te critica y te reprende y te saca toda la artillería. Todo lo que había acumulado durante la semana, toda esa frustración, todo eso que traen ahí, que no hallaba dónde salir, llegas tú, llega el hermanito bien intencionado, queriendo ser parte del ministerio de la reconciliación, y de repente le empiezas a hablar a alguien de Dios porque en su semblante, en su conducta, en sus palabras, tú encuentras que tiene una necesidad. Y le empiezas a hablar y te suelta toda la artillería. Y como dice, ahí vamos como perritos con la cola entre las patas para atrás. Pero dijo el Señor que eso iba a pasar, que no nos desanimáramos. Nuestro trabajo es hacer la obra de Dios, llevar el mensaje. Nuestro trabajo no es recibir elogios. Pero eso pasa. Entonces dice Colosenses, en otro tiempo eran de ánimo hostil, como peleados con Dios. Y así reaccionábamos también nosotros cuando nos hablaban de Dios. Pero Dios propició un tiempo y un momento para que nuestro ánimo cambiara y aceptáramos como con mansedumbre la palabra de Dios. Y luego dice Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Vuelve a hablar de eso. Y hay mucha evidencia en las Escrituras que el hombre sin Dios está separado de Él. Incluso hay una enemistad. O sea, Dios dice, no puedo comulgar contigo, no puedo convivir contigo, te amo. Eres mi creación y espero que seas mi hijo por adopción, por medio de la fe en mi Hijo amado Cristo Jesús, que murió por ti en la cruz. ¿Para qué? Con un propósito, que te reconciliaras conmigo. Ese es el propósito de la muerte de Cristo. Cristo no murió en la cruz para que las cosas, el mundo siguiera igual. Para que el hombre siguiera viviendo en iniquidad, en pecado, apartado de Dios y sin fruto. A veces nosotros creemos que Dios no espera que nosotros tengamos fruto. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Él espera que nosotros demos fruto, por eso secó la higuera. Porque la higuera se veía muy frondosa, muy bonita. Dice, no es tiempo, creo que la escritura, no la recuerdo literalmente, pero dice, creo que no era tiempo. No me haga caso, a lo mejor soy como el de los chiflados que digo una cosa y otra. Pero el Señor dijo, mira, ahí hay higos, y se acercó y no había. Entonces el Señor se molestó. El Señor restaura nuestra vida, nos reconcilia con Él, nos hermosea, nos da autoridad, nos da honra para que demos fruto, no para que estemos estériles. Por eso les digo que la muerte de Cristo no es una obra estéril, es propositiva, es decir, es algo que nos busca llevar a la acción. En toda reconciliación, uno espera que haya cambios.
Cuando tú te molestas con tu socio, con el amigo, con el esposo, con el hijo, por una conducta o por una diferencia, y tú sientes en tu corazón que no es bueno estar distanciado, porque lo amas y esa persona te ama, pero tú esperas que haya un cambio. No esperas decir, bueno, ya vamos a estar bien, y lo que propició esa ruptura sigue igual. ¿Verdad que no esperamos lo mismo? Entonces, toda reconciliación tiene un propósito, y la de Cristo, bueno, la de Dios con el hombre no es la excepción. Me da mucha risa porque he visto muchos memes y a muchas personas decir, ay, este 2020 que ya se acabe. Muchas personas dicen, ya lárgate 2020. Como si la división del tiempo fuera a ser una diferencia en lo que estamos viviendo como humanidad. La realidad es que si el mundo no cambia, no termina de reconciliarse con Dios, pues vamos a ver cosas, eventualmente vamos a ver cosas difíciles, más y más cada vez. A mí no me gusta ser pesimista, no me gusta ser fatalista, no me gusta predicar a través del temor, ni me atrevo a declarar cosas proféticas de que el mundo se va a terminar. No sabemos. Ayer escuchaba a una muchacha por ahí en Ucrania que decía que en su país el tema de la pandemia ya lo veían como algo lejano. Ya la gente no andaba con cubrebocas, ya no se hablaba de casos de enfermedad, la gente había salido a su vida normal. Y eso eventualmente pasará aquí en nuestro país también. Recuerden que nosotros estamos en esto porque empezó después. Pero ¿qué otras cosas van a venir? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Cuando le dijo, ¿quién te condenó? Nadie, ni yo tampoco. Porque Él mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, una reconciliación con Dios. Es más, después de la venida de Cristo habrá una nueva oportunidad para el hombre, para los que ya hayan descansado con Él, para que se reconcilien con Dios. El amor de Dios es muy grande, es una misericordia inmensa, pero ¿por qué nos aferramos a vivir de esta manera? ¿Qué otras cosas pueden venir? El hecho de que el año sea 21, 22, 23, o si quiere le volvemos a poner 1985, ¿por qué no? ¿En qué año estás? En el 85. 85. ¿Cuánto fue? No, estaba muy chiquillo yo. 95 vamos a decir. Pues todos más jovenzuelos y... Pero ¿qué diferencia hace eso? No lo hace. Por eso, la semana pasada yo les hablaba acerca de un puente entre la bendición de Dios y el propósito de la iglesia. Por eso estoy contento de que estén aquí. Fíjese qué cómodo sería para mí decir, pues ahora vamos a hacer una iglesia por internet y grabo la prédica. Yo recuerdo, fíjense, voy a hacer una pausa, pero las cosas curiosas, yo siempre les digo que a mí siempre me daban así como carrilla, pues lo que llaman bullying ahora. Era un bullying espiritual. Y me decían, no, tú vas a ser pastor y tú vas a ser pastor. Y yo decía que no estaba en mi visión. Me decían, no, va a ser pastor y va a grabar, dice. Va a estar en la playa en short, nomás con una camisa y en short, en sandalias, y así va a estar grabando. Y eso sería muy cómodo. Pero difícilmente, separados nosotros, podemos atender el mandato de Dios o el propósito de la reconciliación, que es ser
encargarnos del ministerio de la reconciliación. Ese es el propósito de la iglesia, reconciliar a Dios, al mundo con Dios. Yo recuerdo que hace tiempo, hace algunos años, si bien había mucha gente que no se congregaba, o que no le interesaba nada que ver con la iglesia, cuando menos la gente aceptaba que aunque no fuera, había algo bueno ahí. Y el hecho de no ir, pues no era muy bueno. Pero actualmente hay toda una discusión abierta acerca de lo contrario. Y eso no es otra cosa más que una artimaña del diablo. Hoy sobran argumentos en internet del por qué no es necesario congregarnos. Algunos dicen, no es necesario. Cada quien. Y otros llegan hasta el extremo de decir que va en contra de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 84:10. Y el domingo pasado Román lo citaba. Y me llamó la atención porque era parte de este mensaje. Porque mejor es un día entre tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, dice la palabra. Pero ¿quién puede entender este mensaje más que un alma que ha sido reconciliada con Dios? Que ha vivido en carne propia la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que Él se agrada en su congregación. ¿Qué dice Mateo 18:20? Todos conocemos ese versículo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es una promesa muy tremenda. Imagínense qué hace una persona sola, abatida en su casa. Tal vez pueda haber una prédica por internet, tal vez. Y yo no digo que sea malo. Y le podemos hablar por teléfono o podemos visitarnos. Esto de la enfermedad vino a complicar un poquito más la labor ministerial. Pero aquí está la presencia de Dios. Porque habemos más de 2 congregados en su nombre. Usted y yo estamos siendo un instrumento para que la presencia de Dios habite en este lugar. Y donde está la presencia de Dios, ¿hay qué cosa? Hay libertad. Congregarse, hermanos, es parte fundamental de la iglesia. Es parte de la identidad del cristiano. Hechos 11:26. Mire qué tremenda revelación hay aquí. Dice, y se congregaron ahí, ¿cuánto dice? ¿Con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Fíjese qué tremendo. Hace poco me preguntaron que si desde cuándo existía el cristianismo. Y yo contesté mal. El concepto. Porque yo dije, bueno, desde el siglo XIV aproximadamente, cuando fue lo de la reforma protestante,
con Martín Lutero y todos ellos. Pero el cristianismo existe desde hace muchísimos años. Ahí fue la primera vez que a los discípulos del Señor se les llamó ¿cómo? Cristianos. Y tenían esa identidad, congregarse. ¿Para qué? Para enseñar, para exhortar, para animar, para abrazar, para ser ejemplo para otros. ¿Cómo vamos a cumplir el ministerio de la reconciliación si no somos parte de ese ejemplo de vida para otros? Jesús mismo es un ejemplo para nosotros de esa instrucción. Cuando usted lee los evangelios, Jesús estaba predicando en las casas, estaba predicando en las sinagogas, estaba predicando en el campo, a donde quiera que iba. Había una congregación. Ahora, la congregación no es el lugar. La congregación somos nosotros, cuando nos reunimos con el propósito de agradecerle, de alabarle y de aprender de Él, y de ser un instrumento para otros. ¿Cuál es el propósito de congregarnos? ¿O qué es lo que se busca en el congregarnos? Pues primeramente mostrar obediencia a Dios. También aprender a reconocer la autoridad de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted reconocía hace un tiempo a Dios como su autoridad? No me vaya a decir, todavía no, pastor. Dios era autoridad en su vida. Él dirigía sus pasos, sus acciones, o se sujetaba Él a sus límites establecidos. ¿Usted a los límites establecidos de Dios? No, no lo hacíamos porque veíamos a Dios, veíamos el amor de Dios como una obra estéril, como un amor alcahuete, diríamos. Hijo, ¿no fuiste a la escuela? No. ¿Por qué? Ay, no me dieron ganas. ¿Qué quiere desayunar el niño? Te prendo el aire para que no te dé calor. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es propositivo, propósito en nuestra vida, llevarnos a la acción. Otra cosa fundamental que aprendemos cuando somos congregación es a reconocer nuestros límites y nuestras debilidades ante Dios. Aprendemos a reconocer que Cristo es la fortaleza de nuestra vida. Ahorita todas las alabanzas que estaban cantando hacía referencia a esto, cuando decían, esperanza de vida eres tú. Aprendemos a reconocer a Cristo como nuestra fortaleza. Por eso Cristo decía que separados de Él seríamos estériles, porque es a través de Él, de la vida en Él, como nos volvemos fructíferos. Y otra cosa que aprendemos al ser congregación es a tener una genuina relación con Dios. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? ¿Y cómo se conecta con la prédica del domingo pasado? Porque la bendición de Dios sobre las personas está estrechamente ligada con la obra de la iglesia, con el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Y tal vez nos preguntemos, mucha gente se está preguntando ahorita, está muy confundida por toda esa discusión. ¿Será necesario que yo sea parte de eso? Pues hoy más que nunca.
hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios y ser parte de su propósito. ¿Por qué? Porque si no, dice la palabra de Dios que seremos presa fácil del enemigo. Ayer leía un versículo en Apocalipsis 12:12 que habla de la naturaleza de ese enemigo que nos describe las Escrituras. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero mire lo que dice más abajo. Ay de los moradores, ¿de dónde? Y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿con qué? Con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, cada vez más personas son seducidas por las artimañas del diablo. Y cada vez más personas se están alejando del propósito por las filosofías que están en el mundo. Pero esas son ideas que el enemigo va sembrando en el mundo. Y muchas personas creen que solo van a permanecer en la fe y en la fortaleza, pero no es así. ¿Por qué? Porque están en contra de lo establecido por Dios. La Escritura no solamente recomienda hacer congregación, dice que no dejes de hacerlo. Hay una instrucción puntual en eso. Y cuando nosotros vamos en contra de lo establecido por Dios, somos presa fácil del enemigo. ¿Qué dice la Escritura en Santiago 4:7? El apóstol Santiago está hablando ahí de aquellos que se resisten a ser dirigidos por Dios, aquellos que les cuesta someterse a la voluntad de Dios. Y él está diciendo que Dios da gracia, dice, a los humildes, pero resiste al soberbio. Entonces da la respuesta aquí, dice, sométanse, ¿a quién? Resistan al diablo, y el diablo, ¿qué dice? Huirá de vosotros. Para poder nosotros resistir la embestida del enemigo, como dice en Apocalipsis, él viene con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Toda su obra está centrada en destruir al mundo, a la humanidad, a condenarla como él está condenado, pero solos, yendo en contra de lo que Dios ha establecido, va a ser muy difícil. La única forma de resistir para que él se aleje es sometiéndonos a Dios. Por eso el enemigo puede atacarnos, pero ve que si nos está atacando, ve que nosotros permanecemos en la palabra y nos humillamos y nos arrodillamos, dice, con este no voy a poder. Dice, y se aparta de nosotros. La Biblia no dice que no tendremos dificultades, ya hemos hablado mucho acerca de eso, pero sí dice que cuando nos sometemos a Dios, el diablo, resistirán al diablo, el diablo huirá de ustedes. Imagínense un hermano que está pensando que puede permanecer en la fe y en la fortaleza por sí solo. ¿Qué pasa con una ovejita que se aparta del rebaño? Deja usted que se pierda, que se le encuentre el lobito. Imagínese cuando uno está relajado. No, ya vi la prédica, ya la vi. Estás relajado, dejas de ser instrumento en las manos de Dios. Cuando estás apartado, distanciado.
Viene el ataque del enemigo y no lo vamos a resistir. Hermanos, los ataques del enemigo no cesan. Al contrario, por periodos arrecian. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. De repente estamos viviendo en relativa paz y de la nada empiezan a venir problemas. Y nos empieza a atacar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Empieza a haber discordia donde había paz. Se ponen difíciles las cosas. Hace poquito le comentaba a alguien que, híjole, qué difícil a veces se pone la vida. Los negocios en sí mismos son difíciles. ¿Y sabe qué pasa con toda esa dificultad? Nos contamina el corazón. Por eso nosotros constantemente necesitamos estar viniendo a depositar las cargas a nuestro Dios, para tratar de mantener el corazón lo más limpio posible para estar cerca de Él. ¿Cuántas dificultades tenemos en el trabajo? Y el enemigo ataca nuestras finanzas, ataca a nuestros hijos, nos ataca por todos lados. Como dice Apocalipsis, Él viene con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Como decía un hermano y escuché hace muchos años y nunca se me ha olvidado, dice, Él no juega a ser diablo. Él es diablo, dice. Y Él no juega. Nosotros no debemos de jugar a ser discípulos del Señor, a ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para estar fortalecidos y soportar esa embestida del enemigo. Por eso la Escritura dice en Eclesiastés, dice, mejor son 2 que 1. Porque tendrán mejor paga por su trabajo. Pero dice, si uno solo cayere, ¿quién lo va a ayudar? Pero si son 2 y uno cayere, el otro le tenderá la mano. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos llama a estar juntos? A estar unidos, en un mismo ánimo, en un mismo sentir, dice la palabra de Dios. También la Escritura en Efesios 6 nos dice que nos pongamos, Efesios 6:13, habla de la armadura de Dios, ya lo hemos leído. Pero hay algo que yo quiero que note, que ponga atención en lo que está ahí. Por lo tanto, dice, tomad, ¿qué sigue la palabra? Toda. Decía un hermano, y cuando la Escritura dice todo, es todo, lo repetía eso cada rato. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podrás resistir. ¿Qué dice? El día malo. Cuando el diablo empieza a atacarnos, ¿qué dice? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero necesitas toda la armadura. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Cuando estaba leyendo eso, me acordaba del tema de los carros blindados. Cuando van a atacar a alguien que va en un carro blindado, siempre tratan de encontrar las partes débiles, donde no está cubierto, para por ahí hacer daño. Hay gente que dice que por donde entra la llave del carro, por ahí ha entrado un disparo y le ha pegado a la gente. Entre las puertas, no, si hay muchas mañas. De repente por abajo, por arriba. Entonces nosotros, el Señor dice, para que ustedes se blinden de los ataques del enemigo, tienen que ponerse toda la armadura, no solamente una parte de la armadura. ¿Y ustedes creen que uno solo va a poder vestirse de todo eso?
Quiero que lea conmigo Efesios 6, del 13 al 15. Estad pues firmes, dice la palabra de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Parte de la armadura de Dios es nosotros ser parte de ese ministerio de la reconciliación, compartiendo la palabra de la paz. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo puedo crecer yo en mi relación con Dios? Sírvale a Dios. Por más pequeña que sea la obra que usted considere que sea pequeña, porque para Dios no hay ninguna obra pequeña, pero por más pequeña que sea la obra, cuando usted le sirve con un compromiso, con una convicción de lo que está haciendo, y esa obra es para que otros se reconcilien con Dios, para restaurar al que se ha apartado de Dios, ahí uno empieza a crecer, te empiezas a fortalecer, te empiezas a cubrir de la armadura de Dios. Yo recuerdo a un pastor muy famoso que hay en África, se llama T.B. Joshua. Vi unos videos, me regalaron hace muchos años un promocional. Es un CD donde venían cómo fueron sus comienzos. Y él empezó con una iglesia humilde, multitudinaria, pero humilde, en el campo, en la tierra. Y de repente venían inundaciones y se la tumbaba la iglesia. Y ahí estaba el hermanito limpiando los excusados de la iglesia. Decía, qué amor tiene este por la obra. Pero véalo ahora. El Señor lo usa tremendamente y ha sido un instrumento para miles de personas, si no es que millones de personas. Hermanos, el congregarse es fortaleza espiritual para tu vida. Leamos Salmo 27 del 1 al 6. ¿Por qué no lo lees conmigo? Si quieres en voz baja, pero léelo. Hazlo tuyo este salmo. Disciérnelo. Tómalo para ti, para tu vida. Yo voy a leer una parte, tú lo puedes leer en tu casa. Y es un salmo del rey David. Y mire lo que salía del corazón de este hombre. Jehová es mi luz, ¿y qué cosa? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Pero mire lo que dice aquí, qué hermoso. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, como dice, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconde en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas. ¿A quién?
a Jehová. Fíjese qué tremendo lo que hacemos aquí cuando iniciamos cada día. Lo importante que tiene eso. Mira, cuando tú vienes aquí o en cualquier iglesia, cuando yo me estoy refiriendo a la congregación, no me estoy refiriendo exclusivamente a esta congregación. 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la palabra. Puede ser una iglesia muy pequeña o multitudinaria, pero cuando la gente va con un corazón genuino, que llega ansioso, anhelante, desbordante por darle júbilo, gritos de júbilo. Por eso en la iglesia decimos, ¿quién da un grito de júbilo? Y todo, Pero cuando ese grito no necesita que nadie lo induzca, sale de tu corazón porque estás contento, agradecido, no sabes lo que estás propiciando en tu vida. Hay una conexión hermosa con nuestro Dios. Y dice David, una cosa he demandado y eso buscaré: estar en la presencia de mi Dios todos los días. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo ya estoy en el punto de que cuando me siento muy afligido por todas las dificultades de la vida, el enemigo se mueve tan fuerte en el mundo que usa a las personas para dañarte, para propiciar mal en tu vida, para criticarte. Hay tantas cosas. Cuando eso sucede, yo no encuentro más paz y más refugio que cuando, aunque sea por unos momentos breves, me meto en la intimidad con Dios. Y tal vez no tenga palabras muy adornadas o muy elocuentes, pero sí palabras genuinas de decirle a Dios cómo me siento. Yo cuando veo a los niños, a Edgar o Esmeralda, que tienen temor por algo, nunca me buscan si no es para pedir. Bueno, algo similar nosotros con Dios, ¿verdad? Pero cuando tienen miedo, van y se acercan con palabras sencillas. Cuando tienen una dificultad, y a veces están titubeantes porque saben que fue un error de ellos, y a veces nosotros así vamos con nuestro Dios, titubeantes porque sabemos que hay un error de parte de nosotros. Pero dice la Escritura que no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que comprende lo que estamos viviendo. Por eso podemos venir confiados, dice, al trono de la gracia. Y yo cuando me siento así, pueden ser un momento, pueden ser días, pero voy delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, me siento tan abrumado, tan preocupado, lo que yo esté sintiendo, y vienen a mí ideas de hombre, de cómo darle solución a lo que yo estoy viviendo, pero yo sé que Dios no se agrada en eso. Y le digo, ayúdame a vencer esta tentación, y dejo las cosas en tus manos. Eso hace la diferencia en mi vida. Ese es el Dios que tenemos. Es por eso que Dios está tan interesado que permanezcamos en esa reconciliación. Yo quiero terminar con el propósito de la obra de Dios, y quiero que lo leamos en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Hermanos, les recomiendo que lea el libro de los Colosenses. Léalo. Si tiene una Biblia, traducción lenguaje actual, léalo también ahí. Está cortito, porque nos da idea de lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Colosenses 1:15. Seguramente en su Biblia hay un título arriba del versículo 15. En la traducción lenguaje actual dice la obra de Cristo. No sé cómo digan otras Biblias.
Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y mire cómo Pablo lo trata de dejarnos bien claro para nosotros. Ponga atención en esto. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su, ¿qué dice ahí? A su iglesia. Ahorita lo vamos a ver ahí, en esa, no me la quiten. Y le da vida. Él gobierna a su iglesia. Y le da vida, dice la Escritura. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentran todo el poder divino. Por medio de Cristo Dios nos hizo, por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y eso lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Fíjese qué tremendas palabras. Cuando la Escritura habla de que por medio de Cristo Dios estableció la paz consigo mismo, del hombre con Dios, pero no solamente del hombre. Fíjese, dice de todo el universo. Habla de otros seres. La Biblia habla de ángeles caídos. Fíjense lo tremendo de esto. Antes ustedes estaban lejos de Dios. Estoy leyendo el 21. Ahí dice extraños, ¿y qué palabra? ¿Enemigos en qué? En vuestra mente. ¿Se da cuenta de lo importante que es que Dios trabaje en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar? Dios no nos ve como enemigo, pero sí ve como un enemigo a lo que pensamos, cuando no está de acuerdo con Él. Amén. Hermanos, hay muchas, yo me quedé corto aquí con los ejemplos de todo lo que el propósito que hay en ser congregación, en ser iglesia. Cuando la gente se congregaba en torno a Jesús y recibía sus enseñanzas, la gente veía milagros, como la multiplicación de los panes y los peces. Este entorno que hay en nosotros es algo muy bonito. Porque usted ahora mismo, ahí donde está sentado, está siendo instrumento de Dios en sus manos. Para ejemplo, para salvación y reconciliación de otros. Pero Dios espera más de nosotros. Todos queremos que Dios nos dé mucho. Dice la palabra, bueno, al que mucho le es dado, mucho también le es demandado. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, de ver nuestra relación con Dios. Él quiere una relación fructífera, no estéril, propositiva, que nos lleve a la acción. Y hay mucha, mucha bendición para nosotros, para nuestras familias y para el mundo. Amén. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú peleas la batalla por mí, oh Dios.
mi refugio. Si estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Te invito a que le adores con todas tus fuerzas. Adórale con todo tu corazón. Él anhela tu corazón. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Es más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, hoy a ti cantaré, mi esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Una vez más, alza tus manos y dile: hoy a ti cantaré, Señor. Hoy a ti cantaré, solo a ti, Señor. Esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Hoy a ti cantaré, hoy cantamos a ti, Señor. Esperanza de vida, solo tú, oh Dios. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Vamos a cantar una vez más todos juntos. Hoy a ti cantaré, hoy a ti cantaré. Esperanza de vida. Cántaselo fuerte una vez más. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio eres tú, oh Dios. Tú pelea mis batallas,
descanso en tu presencia.